Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigues, dejas las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Ha sido tan bueno. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Su amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres,
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Este es un nuevo día, viernes, donde compartimos estudios bíblicos desde el hogar, lo que se llama el espacio Compartiendo la Palabra. Amén. Un espacio que se ha designado con el único fin y el único propósito de tener una hora de estudio de la palabra del Señor. Ya llevamos unos cuantos meses con este espacio junto a nuestro hermano Héctor Carreño, tratando lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Ese es el tema, esa es la temática que hemos estado abordando, siempre con la ayuda del Señor. Yo lo he dicho, lo voy a reiterar y siempre lo voy a decir: yo no soy maestro, yo no soy un teólogo, no soy un profesor bíblico, sino que simplemente se me ha otorgado esta honra de poder ser parte de este espacio, ser uno de los emisores de este espacio compartiendo la palabra, y solamente intentamos dar de gracia lo que de gracia un día recibimos. Aprender, leer, escudriñar las escrituras, eso obviamente se va almacenando en nosotros hasta que llegan los momentos de poder compartir la palabra del Señor. Así que ese es el único fin, el único propósito. Yo me alegro por el grupito que siempre está. Sabemos que no son muchos, pero el grupito que siempre está allí atento, el grupito que siempre está allí interesado en poder escuchar la palabra. Es una bendición poder contar con ustedes, así que un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que está allí en sintonía, de norte a sur, desde Iquique hasta Chiloé, a todos nuestros hermanos, pastores, ministros, encargados de obra, todos reciban las más ricas bendiciones de parte del Señor, y esperamos que en esta hora podamos ser muy bendecidos. Estuvimos escuchando una alabanza, ahora vamos a pasar a un momento de oración. Vamos a orar un momento para que el Señor nos bendiga a través de esta obra de estudio bíblico en este su espacio, compartiendo la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta preciosa noche que tú nos has dado, Dios mío, en tu bondad. Podemos estar aquí en pie solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Es por eso que te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor bendito. Y en esta hora, Dios mío, hemos querido concertarnos con el único fin y el único propósito de poder escuchar una palabra, de poder aprender, de poder estudiar, de poder escudriñar algo tan importante para nuestras vidas como lo es tu santa, bendita y eterna palabra. Tu palabra de vida eterna, tu palabra que infunde conocimiento, aliento, reprensión, oh Dios mío, y tantas cosas en nuestras vidas, las cuales son útiles, Dios mío, en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hace sabios, Señor bendito, y preparado para toda buena obra, Dios mío. Por eso es importante, Señor, poder evocarnos, Dios mío, a poder recibir una palabra. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Dios mío, así también nuestro corazón y todos nuestros sentidos para ponerla por obra, Dios mío. Te ruego por mi vida, Señor, igualmente por misericordia te lo pido, que me uses, Señor bendito, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo dando a entender tu palabra en esta hora, Señor bendito. Conozco mis limitaciones, conozco mis incapacidades, Señor bendito, pero donde está tu presencia pueden ocurrir cosas maravillosas, Señor. Por eso te ruego, Dios mío, que sea usando mi vida en esta hora como un canal y un conducto de bendición. Ordena mis pensamientos, Dios mío, unge mi voz, mi garganta, Señor bendito, y que todo pueda salir con excelencia para la gloria de tu santo nombre. También allí en los controles técnicos, Dios mío, que tu mano esté siempre presente para que nada entorpezca, Señor bendito, el fluir de esta señal, Dios mío, en la cual pretendemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, te damos una vez más por esta oportunidad y dejamos este estudio en tus manos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien, como les decía, hemos estado estudiando acerca de las 7 iglesias
esas 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Y actualmente nos encontramos en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, ahí estamos. O sea, en los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Allí estamos en esta hora, en la iglesia de Sardis. Amén. Y esta clase correspondería a la segunda parte, porque en la clase anterior vimos los primeros versículos, vimos los primeros 3 versículos acerca de esta iglesia, estudiamos algunas cosas. Si usted no estuvo, usted puede buscar allí en el Facebook o en el YouTube, puede buscar esa clase. De todas maneras, no quiere decir que si no la vio, la clase de hoy no la vaya a entender, se lo puede entender igual de la manera más correcta. Amén. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando de lo que es el entorno de la ciudad de Sardis. Estuvimos hablando también de la iglesia de Sardis, sus características. Hicimos notar que nos encontramos con el primer caso en que Jesús no hace ningún reconocimiento a esta iglesia. No reconoce virtudes, no reconoce cosas buenas porque simplemente no las habían. Entonces Jesús entra con el mensaje diciendo que ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Entonces, es de una manera bien fuerte que el Señor se dirige aquí a esta iglesia, pero siempre el mensaje también otorga un sentido de restauración, porque esa es la idea. Siempre el mensaje también otorga un sentido de esperanza, y eso lo hicimos notar en la forma que Jesús también se presenta a esta iglesia, que hemos visto en cada una de las iglesias cómo Jesucristo se presenta de manera diferente. Aquí se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y vimos el significado que eso, número 7, plenitud, o sea, significa simplemente que es el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, Jesús. La plenitud del Espíritu de Dios. Y la plenitud del Espíritu de Dios tiene el poder de dar vida, como lo hizo en la creación, que el Espíritu Santo se estaba allí moviendo para dar vida. En la creación, en Génesis 1, vemos al Espíritu Santo dando orden y dando vida. Entonces, también se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Eso equivale a las 7 iglesias. Eso quiere decir que Jesús se presenta como el dueño y señor de cada iglesia. Entonces, si juntamos estas 2 presentaciones, vemos que la intención de Jesús era que ellos pudieran entender, comprender que si estaban viviendo de una manera en que estaban muertos espiritualmente, el único que podía darles esperanza de que volvieran a vivir, el único que podía darle esperanza de que hubiera un avivamiento en aquella iglesia, que podía darle esperanza de que ocurriera un milagro, de que volvieran a resucitar espiritualmente, es el que tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo y el poder para dar vida, el poder para resucitar aún a los muertos espiritualmente. Entonces eso es lo que estuvimos viendo. Después estuvimos viendo las exhortaciones cuando ya le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hasta ahí llegamos la clase pasada. Ahora nos introducimos directamente al versículo 4. Versículo 4, ¿ya? Y entonces, el subtítulo para esto es que allí, de todas maneras, a pesar de todas las cosas, había un remanente fiel en ese lugar. Había un remanente fiel. Habían personas de las cuales Jesucristo sí podía rescatar algo. Entonces, nos referimos al remanente fiel cuando aquí la palabra del Señor dice, hablando Jesucristo dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, a pesar de esa mortandad espiritual que había en aquella iglesia, habían unos poquitos
Habían unos cuantos, no sé si 5, no sé si 10, no se sabe las proporciones de gente que pudiera tener aquella iglesia, pero el Señor Jesucristo lo expresa así: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Vemos que inicia usando la palabra pero. Siempre cuando usted encuentra un pero, eso indica un contraste con lo dicho anteriormente. O sea, algo que se puede contraponer en algún contraste. Entonces, este contraste es como le vengo diciendo, que a pesar de la mortandad espiritual que había en aquel lugar, había unas pocas personas en medio de aquella iglesia que recibió ese fuerte reproche, que constituían ese remanente fiel. Ahora, debemos entender que el Señor siempre hace una diferencia, siempre hace el Señor una diferencia con los pocos fieles. Con los pocos fieles de una ciudad, con los pocos fieles de una congregación, con los pocos fieles de un país, con los pocos fieles de cualquier lugar, el Señor, que es juez justo, siempre hace una diferencia. Veamos 2 ejemplos. Se me recuerda cuando Abraham intercedía por Sodoma y le decía: lejos de ti, le decía Abraham al Señor, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Que hagas morir al justo con el impío. Se recuerda que Dios había estipulado destruir, juzgar ya aquella ciudad por tanto pecado que había, por tanta corrupción que había allí en Sodoma, también en Gomorra. Entonces Abraham empieza a interceder, y de una ciudad entera Abraham pone en un momento este número, dice: si hubieran 50 justos en esta ciudad, ¿destruirías al justo con el impío? Y Dios le dice, ahí se ve la diferencia y la fidelidad de Dios hacia los fieles, en que le dice: Abraham, si hubieran 50 yo no los destruiría, pero no hay 50. Y después le dice: y si 45, y si 30, no habían 45, no habían 30, no había, tampoco 20, ni 10, ni siquiera 5. No habían justos. Pero Dios sí le hace ver que aunque hubieran 10 o 15 o 20, si hubieran habido unos pocos justos, unos cuantos justos, habría hecho la diferencia. Y aún por amor a esos pocos, no hubiera destruido aquella ciudad con fuego y azufre como la destruyó. Bendito sea el nombre del Señor. Otro ejemplo que podemos ver es en el tiempo de los reyes Abías, que fue el único de los hijos del malvado rey Jeroboam que fue sepultado normalmente, porque en él se halló alguna cosa buena delante del Señor. O sea, algo bueno tenía, se guardó para Dios, buscó a Dios, tuvo buenas cualidades. Entonces él pudo tener una sepultura un tanto más en paz que sus hermanos y que otras personas que estaban en aquel entonces, en lo cual fue una situación muy diferente. Entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? Jesús le dice allí a la iglesia de Sardis que tiene unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces, lo que le estoy diciendo a través de estos ejemplos es que siempre Dios hace la diferencia cuando hay un remanente fiel. De repente, en estos días, pueden haber iglesias muy muertas, ministerios muertos, ministerios que han caído en apostasía, pueden haber congregaciones enteras, pero yo no dudo que aún en medio de esas congregaciones hayan remanentes del Señor, hayan personas que de corazón sincero le buscan, hayan personas que de alguna manera tratan de agradar a Dios, y eso Dios los considera, como ocurrió aquí. Una iglesia a la cual Jesús le asevera: tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremenda aseveración, pero allí también habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras.
Entonces, el hecho de que no había contaminado su vestidura, eso significa simple y sencillamente que eran personas que andaban en santidad delante de Dios. ¿Se recuerda usted un versículo que aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 14? Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, estamos hablando de una cualidad, estamos hablando de un atributo bien importante si se trata de cristianos, si se trata de personas que intentan tener una comunión con Dios, o más aún, intentan llegar al cielo. Entonces, estamos hablando de personas que no habían manchado sus vestiduras, y eso quiere decir que andaban en santidad delante de Dios. Mire, en la cultura del Asia Menor, o sea, el entorno donde estaba esta iglesia, siempre es importante investigar eso. Es importante cuando se hace un estudio bíblico, incluso para las predicaciones, es importante, enriquecedor, y uno se apasiona con estas cosas cuando hacemos una investigación de lo que es el entorno, el contexto cultural, el contexto histórico que hay detrás de un pasaje bíblico, de una historia, de una situación que se presenta en las Escrituras. Entonces, ocurría que en la cultura del Asia Menor, en los altares de los dioses paganos, hablando de dioses paganos, o sea, de dioses falsos, había inscripciones que afirmaban literalmente, o sea, no de un sentido espiritual, sino que ellos lo aplicaban en sentido literal, es que si las personas se presentaban a esos altares con vestiduras manchadas, descalificaban al adorador, porque ellos deshonraban a aquel Dios. Si se presentaban de una manera sucia, hablando de lo literal, hablando de la ropa física, si se presentaban de mala manera, sucios, andrajosos o de alguna manera así, eso deshonraba. Y ya ese hecho descalificaba a cualquiera que pretendiera acercarse a esos templos, acercarse a esos altares para adorar a aquellos dioses. Eran descalificados. Entonces, lo que en el mundo pagano era literal, en el evangelio del Dios verdadero era más importante en un sentido espiritual. Hablamos de vestiduras espirituales. O sea, hablamos de que si nosotros vamos a ser adoradores, o sea, hablamos de que en la ciudad de Sardi, en la iglesia de Sardi, habían unas pocas personas que realmente adoraban a Dios en santidad, que realmente adoraban a Dios sin manchar sus vestiduras espirituales. Y eso era muy importante, o sea, el poder presentarse limpios delante de Dios, sin manchas del mundo. Podemos hacer paralelo de esto en el texto que aparece en Santiago capítulo 1, versículo 27. Cuando dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios. O sea, la religión pura, la religión verdadera. Mire, usted entendamos también un concepto. Está bien, cuando decimos que Jesús no es religión, es vida. Está bien, es bíblico. Pero en el sentido litúrgico, en el sentido de tradiciones. Pero cuando hablamos en sí de la palabra religión, esa palabra simplemente viene de religar o reunir, volver a juntar. O sea, ¿qué es lo que pretende una religión? Unir a un hombre, a los hombres, con un Dios. O sea, cuando hablamos de la religión verdadera, primeramente hablamos de el trato con el Dios verdadero. Con el Dios verdadero. De eso hablamos, el trato con el Dios verdadero. Ahora, si hablamos de la religión verdadera, también hablamos de la manera correcta en que el hombre se tiene que presentar a ese Dios verdadero. Por ende, la verdadera religión es la que realmente nos une con Dios. Y eso está por medio de Jesucristo. Es por eso que también la Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo hombre. O sea, puede haber un sentido
de decir que estamos en la religión verdadera. Entonces aquí Santiago lo dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la frase que nos compete ahora, cuando dice guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que yo estoy haciendo un paralelo con lo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis, los que no habían manchado sus vestiduras, es decir, estaban en un andar limpio, en un andar santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no habían manchado su vestidura con el pecado, no habían manchado su vestidura con el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego dice, en la parte B del versículo 4, dice, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. En estas frases, notemos primeramente que usa la palabra andarán. Cuando vemos aquí este verbo andarán, está en tiempo futuro, andarán. En tiempo futuro, pero a la vez está en voz activa. Y que esté en futuro, pero también en voz activa, ¿qué quiere decir? Es que no es un tal vez, no es un probable, no es por medio de duda, no, sino que esto significa que tendrá su seguro cumplimiento, un seguro cumplimiento, o sea, que será sí o sí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? O sea, porque no habían manchado sus vestiduras, ese remanente fiel, dice, andarán conmigo. Lo asevera, lo afirma, sin lugar a duda, andarán conmigo. Andarán conmigo. O sea, iba a haber un acercamiento aún más íntimo. Porque cuando añade la palabra conmigo, dice, Jesús diciendo, andarán conmigo. O sea, eso expresa una comunión íntima. ¿A quién nos recuerda esto? Si pensamos bíblicamente, si pensamos en la historia bíblica, esto enseguida nos lleva a recordar a un hombre del Antiguo Testamento, desde los primeros años de la historia, Enoc, el patriarca Enoc. Ya que a Enoc se le conoce como el hombre que caminó con Dios y fue traspuesto. Así dice el relato del Génesis en el capítulo 5, versículo 24. Caminó, o sea, podríamos decir en otras palabras, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Desapareció porque Dios lo llevó. También está el relato de la galería de los hombres de la fe que aparece en Hebreo capítulo 11 y en el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también vivió en una generación que ya estaba caída, que ya estaba corrompida. Pero ¿qué vemos en Enoc? Que marcaba una diferencia. ¿Qué vemos en unas cuantas personas que estaban en la iglesia de Sardis, en esa iglesia muerta? Habían unas cuantas personas que marcaban la diferencia. Habían unas cuantas personas que no se dejaban influenciar. Esa es la diferencia. Que no se dejaban influenciar, que marcaban la diferencia. Así fue Enoc, así también lo fue un Noé, cuando dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios en el Génesis capítulo 6. Entonces, hablamos de un Enoc que anduvo con Dios en la tierra, y siguió también andando con Dios, ¿dónde? En el cielo, porque fue traspuesto, porque fue trasladado. Enoc hace un prototipo de la iglesia que un día será arrebatada.
que un día será llevada al cielo. Entonces, podemos decir esto, que el que se conduce de acuerdo con Dios, porque para esto hay que estar de acuerdo con Dios. Ese remanente fiel de la iglesia de Sardis estaba de acuerdo con Dios, andaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, recordemos que Amós, capítulo 3, versículo 3, Dios mismo hablando, hace una pregunta retórica. ¿Andarán dos juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil. Es difícil. Entonces, para nosotros poder caminar con Dios, para nosotros poder andar con Dios, debemos estar de acuerdo con Él. Debemos no conformarnos a las influencias y a la pecaminosidad de este siglo, sino que debemos andar conforme a Dios. Recordemos que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice esto: no os conforméis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, nuestra mente se debe amoldar a Dios. Dios no se puede amoldar a nuestro gusto, a nuestros deleites, a nuestros pecados. No, Dios no se amolda a nadie. Somos nosotros los que debemos amoldarnos a Dios. Somos nosotros los que debemos estar en acuerdo con Él. Nuestra vida debe concordar con lo que Dios expresó a través de su palabra. Y es la forma que podemos marcar la diferencia. Es la forma que vamos a andar sin manchar nuestros vestidos espirituales. Es la forma que vamos a poder tener comunión con Dios también aquí en esta tierra. Pero que también tenemos la promesa de que vamos a poder también andar con Él allá arriba en la eternidad. Como ocurrió con Enoc. Enoc anduvo con Dios en la tierra y para después seguir andando con Dios en el cielo. Esa promesa fue para Enoc. Esa promesa la está declarando aquí el Señor para los fieles que habían en Sardis, para esos poquitos que no habían manchado sus vestiduras. Esa promesa de que podían andar con Él, y aún también en el cielo, esa promesa también está para los que hoy se guardan, para los que hoy realmente caminan con Dios. ¿Sabe? La clave de esto es cumplir con lo que es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. O sea, lo primero es poder poner a Dios número uno en nuestra vida. Dios no es segundón. Dios no es segundón. Dios no es tercer lugar ni cuarto lugar, no. Dios número uno en nuestra vida. Entonces debe ser nuestra prioridad en nuestros principios. Entonces, en todas estas cosas que están pasando en la actualidad, si nosotros caminamos con Dios, eso se tiene que notar. Aún en nuestras decisiones, en lo que escogemos. Oiga, quiero hacer un paréntesis con esto. Ya que he leído tantas cosas en el Facebook, en Instagram, en redes sociales, y a veces uno lee tanta cuestión que ya llega a dar dolor de cabeza, ver tantos hermanitos que tienen posturas tan raras, hermanos que yo digo, ay, ¿y a este quién le enseñó? O lo que se enseña parece que entrara por una oreja y saliera por otra. Entonces, en este paréntesis quiero decir que si nosotros somos personas que no nos manchamos, que caminamos con Dios, si somos personas que no nos conformamos a las cosas de este siglo, en todas nuestras decisiones debemos reflejarlo. Se viene un plebiscito muy importante, amado hermano, porque si usted no le ha dado o no ha dimensionado la importancia de esto, sí, es muy importante. Porque cuando en nuestro país se quieren aprobar tantas leyes corruptas, como el aborto en todos sus causales, como el matrimonio homoparental, y que esos matrimonios de gay después quieran andar adoptando niños,
Y que legalizar el uso de las drogas, legalizar la eutanasia, o sea, todo lo que está contra la palabra de Dios. Si yo soy alguien que camina con Dios, yo voy a hacer ver mi postura por las redes sociales, por avos en cuello, y también a través de mi voto, yo voy a hacer la postura de que rechazo todo aquello que va en contra de la moral de Dios. La iglesia tiene que rechazar, la iglesia tiene que mostrarse en contra, la iglesia tiene que ser hoy más protestante que nunca, y debemos castigar con nuestro voto a todos aquellos que quieren venderle este país al diablo con esas leyes corruptas. Entonces yo digo, cuando hay cristianos que dicen yo apruebo, ¿qué está aprobando? ¿Se da cuenta de lo que está aprobando? ¿Ha leído, ha investigado realmente o solamente usted cree, como los niños que creen en el viejito pascuero, que las cosas se van a venir bonitas? No, hay que leer, hay que estudiar, hay que interiorizarse. Si nosotros caminamos con Dios, en todas nuestras decisiones, en todo lo que también escojamos, debemos reflejarlo en nuestra vida y en todo lo que hagamos. Es por eso que la postura de la iglesia debe ser clara. La postura de la iglesia debe ser certera. Bendito sea el nombre del Señor. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Aunque, mire, aunque los que tenemos esta postura valórica, aunque todo el mundo nos haga un bullying prácticamente, no importa. Porque esta es la convicción que nos lleva a la ciudadanía celestial, porque de allá somos nosotros, somos de arriba, somos del cielo. Entienda esto, nosotros no somos ni de izquierda, ni tampoco somos de derecha. No, a nosotros tampoco nos identifica ningún color político, nosotros somos de arriba, nosotros somos de Cristo, y porque somos de Cristo, nosotros vamos a hacer ver nuestra postura aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Caminar con Dios, marcar esa diferencia, andar sin manchar nuestros vestidos en todo el sentido de la palabra. Pues yo no quiero manchar mis vestidos espirituales por escoger mal, por transar los principios de la palabra de Dios, o Juan Judas, vender a Cristo, vender los principios de Cristo por 30 piezas de plata. No, debemos tener un andar digno en el Señor. Bendito sea su nombre. Avanzamos. Entonces dice, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Entonces, como le decía, vestidura blanca habla de la pureza y la santidad que Dios exige para estar en comunión con Él. Entonces esta promesa radica en que si ellos rechazaron contaminar sus vestiduras, mientras se hallaron en una gran presión cultural, como lo que está ocurriendo hoy en día, oiga, si todo lo que ocurre hoy en día trae presión cultural, presión tanta cosa, hermano, presión cultural, presión social, presión valórica en el mismo internet, las redes sociales, Facebook, YouTube, la tele, hermano. Mire, hay un bombardeo, pero tremendo en aquellos días, en estos días, perdón. Hay un bombardeo tremendo. Entonces, en aquellos días también habían algunas presiones culturales, idolátricas, corruptas que había también en el entorno del Asia Menor. Pero aquí esta promesa radica en esos pocos fieles que rechazaron contaminar sus vestiduras mientras se hallaron en medio de esa presión cultural, de esa presión social. Entonces, ahora la promesa es que Cristo los vestirá de vestidos blancos eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, porque son dignas, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta dignidad que se menciona aquí no es una dignidad humana, sino que divina, ya que el único digno, sabemos que es Dios, sabemos que es Jesús el único digno. Sin embargo, al estar en Cristo se nos puede atribuir dignidad por estar en Cristo.
Entonces, nuestra estadía en Cristo, nuestro andar en Cristo debe ser digno. Y miren, leamos esos versículos bíblicos que están anotados allí. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, hablando el apóstol Pablo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos. O sea, si estamos en Cristo, nuestro obispo el otro día predicaba, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. O sea, si estamos en Cristo, debemos tener un andar digno de esa vocación con la que fuimos llamados. Mire también como dice Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio. Y sigue diciendo Pablo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. También Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, ¿se da cuenta? Aquí había un remanente que fue hallado digno. ¿Por qué? Porque marcó la diferencia. Así nosotros también debemos ser hallados dignos de este bendito llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo siguiente que vamos a ver son 3 promesas a los vencedores. 3 promesas. Porque en el versículo 5 dice, el que venciere. O sea, 3 promesas para los que vencieren, para los vencedores. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pareciera una repetición. Pero, ¿sabe la diferencia? En que aquí el Señor ya no se refiere al remanente fiel, sino que esta promesa se refiere a aquellos creyentes que tenían nombre de estar vivos, pero estaban muertos, pero ellos también tenían oportunidad de poder vencer. Ellos tenían oportunidad de poder restaurarse, reavivarse. Ellos tenían oportunidad de restablecerse. Tenían la oportunidad. Oiga, si Jesús tiene harta misericordia, gran misericordia. A veces no entendemos la anchura ni la longitud de su misericordia. Y este es un mensaje de misericordia para este pueblo que estaba allí en la iglesia de Sardis. Entonces, ellos si se arrepentían, ellos si se lo proponían en su corazón, ellos podían también llegar a ser vencedores y alcanzar la misma promesa del remanente fiel. La misma promesa. Que si obedecían a las exhortaciones antes dichas en los versículos. O sea, si ellos cumplían con ser vigilantes, afirmarse en las cosas las otras cosas que están para morir, si ellos hacían lo que dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. O sea, si ellos que estaban en esa condición de mortandad espiritual, si ellos se arrepentían, si ellos hacían caso al mensaje que Jesús le está transmitiendo en este momento, ellos también podían alcanzar la promesa de llegar al cielo a ser vestidos con vestidura blanca y andar así siempre, siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Mire, esto es interesante también, me gustan estos datos. En la cultura romana, cuando se celebraba un triunfo,
un triunfo de una guerra, de una batalla, de lo que sea. Pero cuando se celebraba un triunfo, todos los ciudadanos se vestían de blanco. Todos, o sea, estamos hablando de algo de cultura aquí. Por lo tanto, las vestiduras blancas representaban victoria y representaban recompensa. Entonces, yo siempre le he dicho que Jesús en todo su mensaje se expresa a aquella gente de una manera que ellos por su cultura pudieran entender. Entonces, esta promesa la iban a comprender a cabalidad, porque ellos sabían lo que representaba esas vestiduras blancas en aquel entorno. Representaba victoria y representaba recompensa. Entonces aquí está diciendo que el vencedor será vestido de vestidura blanca como una exhibición de fiesta, como lo habla Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces eso, estar bien arreglado para una fiesta. Y también de victoria final, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y como lo dice también el capítulo 19, versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Usted está ahí hablando del momento de la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Cómo vamos a estar ahí viniendo junto con nuestro Señor Jesucristo? Ese es otro tema. Pero ¿cómo van a estar allí los salvados, los redimidos? Con vestiduras blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Señal de nuestra victoria. Señal de que Jesucristo nos da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzamos. La segunda promesa es, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, aquí hay otro dato cultural. En el mundo antiguo los reyes guardaban un registro, tenían libros de los nombres de los ciudadanos, de cada uno de los ciudadanos. Y mire, cuando una persona cometía un crimen contra el Estado, o cuando una persona moría, se tachaba su nombre de ese registro. Entonces, nótese esto. Esta referencia es fuerte a quienes Jesús estaba declarando muertos. Le había dicho, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. O sea, era fuerte. En las ciudades, ¿a quiénes borraban? A los muertos o a los que cometían crímenes. Y estos estaban muertos porque habían cometido pecado en contra de Dios, por eso estaban muertos espiritualmente. Entonces, que Jesús le ilustre esto era para que se alarmaran, era para que se estremecieran. Porque ellos a la vez tenían que saber que el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, como lo hemos visto, y su poder de dar vida, los podía revivir espiritualmente para no tener que ser borrados del libro de la vida. O sea, si no se arrepentían, corrían el serio peligro de ser borrados del libro de la vida. Así que vaya este textito para los salvos siempre salvos. O como alguien les dice por ahí, los diablos siempre diablos, porque es una doctrina bastante diabólica. Este texto ya lo refuta, esa doctrina. Porque esto nos muestra de que un cristiano puede caer en una muerte espiritual. Y si se mantiene en ese estado, aquí Jesús lo está diciendo, corre el serio peligro de ser borrado del libro de la vida. Mire, y veamos más, algunos datos, ya que en la Biblia hay varias referencias al libro de la vida. Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro si su sacrificio pudiera salvar al pueblo de las consecuencias de sus pecados. En ese momento Moisés dijo, bórrame. O sea,
Sabía él en su corazón que Dios podía borrar del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Le recomiendo que anote esos versículos. Mire, también hay un dato de que el salmista esperaba que los malvados del mundo fueran borrados del libro de los vivientes. Salmos capítulo 69, versículo 28. Otro dato, cuando llegue el juicio que viene, los que estén inscritos en el libro de la vida serán borrados. Muchos serán borrados. Según Daniel capítulo 12, versículo 1. Muchos, habiendo estado inscritos en el juicio, tendrán que ser borrados. Según Daniel capítulo 12, versículo 1. También encontramos en el Nuevo Testamento el dato de que Pablo a algunos de sus colaboradores los nombra como que están escritos por Dios en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos muestra lo más terrible, que el que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Bendito sea el nombre del Señor. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 nos muestra que solo los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero entrarán en la bendición eterna. Esto es muy importante. Es por eso en aquel relato de Lucas, capítulo 10, cuando los discípulos estaban gozosos porque habían echado fuera demonios, ¿cierto? Habían hecho algunos cuantos milagros y llegaron ante el maestro diciéndole: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice: sí, muchachos, buena. Nótense esto, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No se gocen tanto por esas cosas. Mejor gócense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la preocupación que cada cristiano debe tener, de que nuestros nombres se mantengan inscritos en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esto constituiría una seria advertencia en los de Sardis, pero también muestra la misericordia de Dios en que a pesar de todo, aún no estaban borrados del libro. Corrían peligro, pero no estaban borrados del libro. Y eso les otorgaría esperanza de volver a empezar. Oiga, ¿cuántos quizás por ahí están fríos, apartados, descarriados, como decimos? Pero tal vez Dios en su amor y su misericordia todavía los tiene ahí inscritos. Todavía no toma la goma y la pasa sobre ese nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios da tiempo para que pueda haber arrepentimiento. Porque muchas veces el padre está ahí mirando a ver si viene el hijo pródigo. Mirando a ver si viene. ¿Dónde estará mi hijo? Dando oportunidad, dando tiempo de que ese hijo pródigo pueda volver al camino del Señor y volver a empezar, volver a vivir, volver a recibir la plenitud del Espíritu Santo y el poder de dar vida, resucitar de ese estado de mortandad y vivir para el Señor. Bendito sea su nombre. Y la tercera promesa dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El verbo confesaré, en griego es homologeizo y significa reconocer o estar de acuerdo, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, mire, el Señor había dicho antes, en Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es probable que, presionados por el ambiente religioso cultural, muchos en Sardis se estaban avergonzando de dar testimonio de su fe en Cristo. Pero a los que de ahora en adelante exaltaran con su vida al Señor Jesucristo,
serían reconocidos en el cielo. Reconocidos. ¿Se acuerda que el Señor dijo que a muchos, a muchos, lo que aparece en Mateo capítulo 7, 21, a muchos les diría, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, nunca os aprobé. Significa en el original. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dios se avergonzará de ellos. Pero de los que puedan poner por obra el mensaje de la palabra del Señor, Jesús hace esta promesa. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el gran reconocimiento de que pertenecen a Cristo. Y por lo tanto han sido hechos aptos de participar de su gloria eterna. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la exhortación final que aparece en el versículo 6, Jesús les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se va repitiendo, como lo hemos visto, se va repitiendo en cada uno de los mensajes a las iglesias. Y en esta ocasión, miren, notemos tres cosas. La responsabilidad ante el mensaje siempre es personal. Dios se estaba dirigiendo a una iglesia, pero la responsabilidad es de cada cual. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de escuchar tremendos mensajes en nuestra iglesia, a través de las redes sociales, como sea, pero siempre escuchamos grandes mensajes para nuestras vidas. Y los escuchamos a modo eclesiástico, a modo congregacional. Pero siempre, cada uno de nosotros, tú y yo, somos responsables de ese mensaje que se nos predicó. El que tiene oído, si tú escuchaste, si yo escuché, cada uno es responsable. Entonces también notar que una congregación nunca será mejor de lo que sean los miembros que la componen. O sea, para que la iglesia de Sardis mejorara, cada cual tenía que tener una actitud diferente. Cada cual debía obedecer a este mensaje. Y lo otro, el Espíritu es el que habla a las iglesias. Pero el mensaje es personal para cada uno de aquellos miembros de la asamblea de Sardis y es personal para nosotros hoy. Porque la palabra trasciende los tiempos. Porque hemos repetido todas estas veces que aquellos mensajes eran dirigidos para la iglesia de aquel tiempo, pero también es aplicable a la iglesia de todos los tiempos y también es aplicable en un sentido personal a todo aquel que tiene oído. Ha prestado su oído para poder estudiar, para poder escuchar esta palabra. Cada uno de nosotros ahora somos responsables de poder ponerla por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en conclusión, la iglesia de Sardis era responsable de su muerte espiritual. Algo que fue ocurriendo en el tiempo, como una lámpara que por falta de combustible su llama se va extinguiendo. Pero tenía la esperanza de volver a vivir a través del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano, es decir, el dueño y señor de la iglesia y el que tiene el poder de dar vida. No caigamos en el error de Sardis. Mantengámonos vivos, a pesar de la muerte espiritual de muchos, pero que este mensaje les puede ser de gran advertencia y también de esperanza para volver a empezar. Pero cada uno de nosotros mantengámonos de marcar la diferencia. De esta iglesia actual, podríamos decir que Sardis refleja mucho a lo que es la iglesia actual, a nivel global, a nivel mundial.
Iglesia que se proclama viva, pero que en su mayoría está muerta espiritualmente. Pero poder proponernos en nuestro corazón ser ese remanente fiel. Como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Ser como José, marcar la diferencia. Ser como un Enoc que caminó con Dios. Ser como un Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. Ser consagrado como un Samuel, como un Daniel. Tantos personajes bíblicos que marcaron la diferencia. Así debemos ser nosotros, para que algún día andemos con el Señor allá arriba, eternamente y para siempre. Este ha sido el estudio de la palabra del Señor para el día de hoy, y con esto finalizamos la sección de la iglesia de Sardis. Vamos a orar un momento. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Gracias al Señor por este momento de aprender de la palabra del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios mío santo, por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, ahora a ponerla por obra. Hemos entendido, Dios mío, espero que todos hayamos entendido, pero que esta palabra ahora pueda cobrar vida en nuestro corazón, Señor bendito. Que esta palabra pueda cobrar vida, quizás en muchos, Señor, que no estaban en un buen estado espiritual, Dios mío. Y que esta palabra les dé la oportunidad de volver a empezar, de volver a vivir, de volver, Señor bendito, a que tú hagas una obra en sus vidas, Dios mío, y restablecerse espiritualmente, Señor. Ayúdanos a cada uno, Dios mío, ser cristianos, ser una iglesia que marque la diferencia, en todo sentido, Dios mío, en todo aspecto de nuestras vidas, Señor. Marcar la diferencia, Dios mío. Tener un andar digno, Señor bendito. No mancharnos nuestras vestiduras aquí en la tierra, para que también tengamos nuestras vestiduras blancas en los cielos, Dios mío. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. A no caer en el error de la iglesia de Sardis, sino que ser como esos pocos fieles que se guardaron, Señor bendito. Ser un remanente fiel en medio de tanta muerte espiritual, tanta apostasía, tanta maldad, Dios mío. Poder conservarnos delante de ti hasta el momento de tu venida, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por este precioso momento. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, nos despedimos, esperando una próxima oportunidad, si Dios así lo permite, para ya estar entrando a lo que es la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. El mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por su compañía y espero que esta palabra pueda ser de gran bendición para su vida. Saludos a todos, un abrazo para todos los que estuvieron en sintonía. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Amén. Vuelve a comenzar. Me dijiste al levantarme, ni un segundo lo dudaste, pronto fuiste a darme paz. Vuelve a caminar, con lamentos y temores, aunque vengan los temblores, tú te puedes levantar. Sacrifica, todo lo puede consolar, dulce remedio a mis desvelos. Jesús, nos vemos en el cielo. En esa cruz te derramaste y mi pasado te llevaste a lo más hondo, lo profundo de la mar. Y cuando menos lo pensaba, en tus brazos me llevaba
Mis manos son para adorarte y las glorias entregarte. Lo más grande y más hermoso es saber que tú estás. Vuelve a comenzar. Me dijiste al levantarme, ni un segundo lo dudaste, pronto fuiste a darme paz. Vuelve a caminar con lamentos y temores, aunque vengan los temblores, tú te puedes levantar. Sangre eficaz, todo lo puedes consolar, dulce remedio a mis desvelos. Jesús, nos vemos en el cielo. En esa cruz te derramaste y mi pasado te llevaste a lo más hondo y lo profundo de la mar. Y cuando menos lo pensaba, en tus brazos me llevabas. Descansaba en los momentos de dolor, me diste paz y el alto precio tú pagaste. No me diste sacrificio, pues tu amor siempre podía mucho más. Mis manos son para adorarte y las glorias entregarte. Lo más grande y más hermoso es saber que tú estás. El alto precio tú pagaste. No me diste sacrificio, pues tu amor siempre podía mucho más. Mis manos son para adorarte y las glorias entregarte. Lo más grande y más hermoso es saber que tú estás. Gracias, Jesús.